Muy buenas noches, bienvenidos a este tiempo de conexión con Dios y qué bueno por cada uno de los que están allí en este momento sintonizándonos, que están preocupados y esperando también este momento donde podemos comunicarnos, donde podemos vernos, donde podemos sentir esa cercanía entre nosotros, saber que en este mismo momento hay muchos de nuestros hermanos de Manantial al Mundo y aún de otros lugares que están conectados con nosotros, que estamos en el mismo sentir, con el mismo deseo de que el nombre de Dios sea exaltado en este momento, de recibir una palabra de edificación. Y gracias a Dios por el privilegio entonces que nos da de comunicarnos en este momento. Un saludo para todos, un abrazo y bueno, dejar esta palabra del Salmo 84 con ustedes cuando dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienvenidos. Al amanecer, un pájaro en su nido y cantar, y muchas aves más en alabanza, y el suave correr de un riachuelo en la montaña, y una hermosa flor brindar su aroma. En alabanza y en mi sentir que te debía mucho más que aquellos árboles y el cielo azul y que las estrellas en la también comprendí, tú me enseñabas que mi vida debía estar siempre sujeta a ti. Un pájaro en su nido y cantar, y muchas aves más en alabanza, y el suave correr de un riachuelo en la montaña, y una hermosa flor brindar su aroma. En alabanza y en mi sentir que te debía mucho más que aquellos árboles y el cielo azul y que las estrellas en la madrugada. También comprendí, tú me enseñabas que mi vida debía estar siempre sujeta a ti.
Hola, buenas noches, Dios les bendiga. Los invito a que vayamos a la palabra a 2 Corintios 9:7, que dice así: cada uno debe dar según crea que deba hacerlo. No tenemos que dar con tristeza ni por obligación. Dios ama al que da con alegría. Bueno, también quiero compartirles una frase de un escritor llamado William Hendrickson que dice así: no es el monto de la ofrenda lo que más importa, sino el corazón del dador. Bueno, yo hoy quiero ponerles 2 ejemplos, 2 casos, para ilustrarles un poco esta palabra. En el primer caso, tenemos a alguien, un ejemplo, imagínese algo que usted quiera mucho, algo que usted diga, ve, yo quisiera que me regalaran tal cosa o tal otra. Bueno, en este caso lo vamos a poner de esta forma: que alguien llega a la puerta de su casa y le dice, ve, aquí, bueno, te trae un ramo de flores, un peluche grande, una caja de chocolates, no sé, unos globos. Pero lo que pasa con esta persona es que te la trae y te dice, ve, ahí te traje. O coge, ahí como para que tengas. Entonces, bueno, de ese lado tenemos ese caso. Pero ahora del otro lado tenemos otro caso. Resulta que alguien viene y te trae una cartica con una gomita. Un ejemplo, una gomita, sí, algo sencillo. Pero viene eufórico, efusivo, alegre y te dice, ve, aquí te traje. No sé, tenía ganas de traerte algo con mucho cariño. Lo hago desde el fondo de mi corazón porque, no sé, me acordé de ti y quería traerte un detalle. Entonces, a ver, tenemos esos 2 casos. En el primero, la persona te trae un regalo muy grande, pero con una actitud negligente y de pronto grosera. Pero en el segundo caso, tal vez es un detalle pequeño, pero ¿cómo lo hace? ¿Cuál es su actitud al hacerlo? Y yo creo que deberíamos pensar un poco en esto. ¿Cómo se siente papá cuando le entregamos una ofrenda así como en el primer caso? Como lo hizo la persona del primer caso, que tal vez es una ofrenda grande, popocha, pero lo hace de mala actitud, como porque le toca, como por no dejar pasar. Pero pensemos también cómo se siente el corazón de papá cuando lo hacemos como en el segundo caso, que tal vez no es una ofrenda muy grande, tal vez lo que vamos a dar no es mucho, tal vez tenemos poco, pero lo hacemos con una actitud alegre, con un corazón dispuesto, diciéndole gracias, Señor, tal vez no tengo mucho para darte, pero de esto que tengo yo te voy a dar para bendecir tu casa, tu obra. Y yo creo que sería importante que reflexionáramos en esto, en esta pregunta. ¿Cómo se siente el corazón de papá cuando tú le das la ofrenda? ¿Con qué actitud estás tú dándole esa ofrenda? ¿Con qué actitud? Tal vez lo estás haciendo por obligación, tal vez porque alguien te dijo, ve, tenés que hacer esto, porque en la palabra se nos ordena, como porque toca. O lo estás haciendo como en el segundo caso, con alegría, y aunque tal vez no sea mucho, lo haces con un corazón dispuesto. Y yo creo que eso importa más. No sé, en mi caso, yo valoraría mucho más que alguien venga, así sea con un chicle, que diga, pues ve, pasé por la tienda y vi este chicle en la vitrina y te lo quise traer, porque te quiero mucho y tal vez no tengo mucho para darte, pero te lo traigo. Con esto te digo como gracias o gracias por ser tan especial conmigo, no sé, así sea con un chicle. Yo valoraría más que un regalo grande, pero con una actitud tal vez como ay, no, como coja. Y yo creo que así se siente papá. Así que bajo esa reflexión, yo quiero, le invito a que cierre sus ojos ahí y vamos a orar por las ofrendas de hoy. Gracias, Padre Celestial, por la oportunidad que nos das de venir y darte un poco de lo mucho que tú nos has dado, Señor. Sí, tal vez no tendremos mucho para darte, Señor. Tal vez en algunos casos no tendremos mucho que ofrecer. Pero es más importante cuando lo hacemos de todo corazón, Señor, sabiendo que es para ti, sabiendo que es para el único Rey de Reyes y Señor de Señores. Y hoy queremos darte las gracias y con esto decirte gracias, Señor, porque has sido bueno, porque has sido fiel, porque tu mano de misericordia nunca se ha cortado para bendecirnos y sustentarnos. Hoy te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Bueno, ahora en los anuncios también queremos recordarles la cadena de oración. Les estamos invitando a todos aquellos que aún no se han unido a este tiempo, que elijan una hora, ya sea en la mañana, en el día, en la tarde, en la noche o en la madrugada, para que se unan a este tiempo de clamor que estamos teniendo. Como segundo punto, recordarles que por aquí nos vemos, por este mismo medio, los miércoles y los domingos. Los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a las 9 de la mañana. Como tercer punto, hacerles la invitación a los padres de familia para que nos sigan en el canal de Conquistadores del Reino, que fue creado con el propósito de subir contenido para que los chiquitos no se pierdan de este tiempo. Entonces los invitamos a que busquen Conquistadores del Reino, se suscriban, activen la campanita de notificaciones y no se pierdan del contenido que por aquí se estará publicando. Como cuarto punto, recordarles a todos los jóvenes que en Instagram los sábados a las 7 de la noche estaremos teniendo nuestras transmisiones. Y como quinto y último punto, recordarles a las madres que este domingo 17 de mayo a las 9 de la mañana estaremos teniendo un especial del Día de las Madres, así que queremos hacerle esta invitación a todos aquellos que están siguiendo este tiempo para que no se pierdan este día tan especial y este tiempo que vamos a tener especialmente para las madres. Muchas gracias y Dios les bendiga. Vamos con el texto de la semana, nuestra semana 20. Y los dos textos para esta semana son el 18 y el 19 del Salmo 34, cuando dicen: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Los dos textos entonces para la semana 20, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Repasemos entonces el Salmo 34 cuando dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todas mis angustias, de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que en él confía. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea largos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas lo librará Jehová. Son los dos textos entonces para la semana 20, versículos 18 y 19 del Salmo 34. Vamos a la palabra entonces en esta noche, y yo quiero invitarles para que reflexionemos en un texto que está ya en el Salmo 23, versículo 4. Salmo 23, 4, un texto muy conocido, un pasaje muy conocido por todos, todo el mundo cristiano conoce este salmo, pero quiero que nos enfoquemos un poco en algún aspecto, y en un aspecto del versículo 4 del Salmo 23, cuando dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Dígale: Dios, gracias por tu palabra.
Gracias por ministrar la palabra tuya a mi corazón, a mi vida. Muchas gracias, Dios Todopoderoso. Tu palabra es viva y es eficaz y ella causa efectos maravillosos, poderosos en mi vida. Dígale, Dios, gracias por bendecir mi vida, por tu palabra. Gracias por cada una de las personas que se conectan contigo y con nosotros en esta noche, Dios. He clamado que tu palabra bendiga sus vidas, que tu palabra edifique, que tu palabra restaure, levante, sane, que tu palabra conforte, que tu palabra traiga, Dios, esa fortaleza a nuestras vidas, esa fortaleza que esperamos cada vez que vamos a tu palabra. Muchas gracias por tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén y amén. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Podríamos pensar en un valle soleado, iluminado por el sol del verano, gente haciendo deportes allí en esa llanura, en esa planicie, una planicie de pastos verdes, muchos niños tal vez jugando en ella, otros realizando trabajos concernientes o propios del lugar y del clima. Pero no es ese cuadro el que nos está mostrando el versículo 4 del Salmo 23. No es ese cuadro que quisiéramos ver pintoresco y hermoso de una tarde de verano. No es ese cuadro el que nos pinta el versículo 4 del Salmo 23. Aquí en este texto, este texto relaciona dos cosas que para nosotros causan tal vez espanto, y sobre todo cuando por alguna circunstancia se juntan. ¿Qué relación tienen estas dos cosas? Sombra y muerte. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, ¿qué relación tienen estas dos palabras, estas dos cosas que no nos traen como buena cosa, diríamos, a nuestro pensamiento? Tal parece que es en las sombras donde se generan los más terroríficos acontecimientos en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Es desde la oscuridad donde saltan los más inesperados ataques del infierno, dijéramos. En la oscuridad. Tiene entonces razón el ser humano en desarrollar tan profundo temor a la oscuridad. Todos en algún momento hemos sentido alguna fobia por la oscuridad. Una gran mayoría de los niños piden que en el momento en que ellos se duermen, se van a dormir, se van a su cama, se les deje la luz encendida. Una gran mayoría de los niños piden esto, quieren esto, y de pronto, ¿cuántos de nosotros también tuvimos tanto temor cuando nos apagaban la luz y tener que dormirnos o dormir en la oscuridad? Porque esto de valle de sombra de muerte es casi un sinónimo de muerte. Esto atemoriza, esto trae tantas cosas oscuras a nuestro corazón. Pero ¿sabe que Jesús conoció ese valle de sombra de muerte? Jesús experimentó ese valle de sombra de muerte. Jesús lo vivió en carne propia. Él experimentó eso. Y en Lucas capítulo 22, versículos 39 al 44, Lucas 22, 39, yo quiero que nos detengamos un momento
allí y pensemos en este episodio tan conocido también por todos nosotros, cómo lo narra Lucas en ese momento. Dice: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza. Decía que Jesús sufrió y vivió en carne propia el atravesar por un valle de sombra de muerte. Fue una terrible oscuridad en la vida de Jesús. El huerto estaba oscuro. Las sombras entre los árboles tal vez presagiaban una terrible noche. No sería una buena noche la que ellos afrontarían ese día. No sería una buena noche la que se acercaba en ese momento para ellos. Jesús les deja orando y él, o al menos esperaba que ellos le acompañaran en oración, y él se va, se retira un poco de ellos a orar. El versículo 45 dice que cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y les halló durmiendo a causa de la tristeza. Aunque él, por unas 3 ocasiones, tal vez expresa oración o ora al Padre, y va hacia los discípulos y les encuentra durmiendo. Y el versículo 45 al final, la tercera vez que él va, dice que les halla durmiendo a causa de la tristeza. Era una noche que no presagiaba buenas cosas. Los discípulos estaban tristes por lo que se presentía que vendría esa noche. Y las sombras, la oscuridad entre los árboles presagiaba, repito, una terrible noche. Jesús les despierta y ve a sus discípulos, o se encuentra con sus discípulos dormidos a causa de la tristeza. El versículo 44: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Era una terrible noche. Dice que estando en agonía, en otras palabras, dice que Jesús se sentía morir, se sentía desfallecer, sentía que se le iba la vida. Dice que en una tremenda agonía, su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Jesús sentía que la vida se le escapaba. No era una muy buena noche. Versículo 43: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Dice el versículo 43, Dios sabía de su dolor y de su angustia, y como siempre lo hace Dios, envió un ángel para que le fortaleciera. Y es lo que Él siempre en momentos como esos hace con nosotros. El salmista ya cientos de años atrás lo había expresado: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y aquí aparece Dios haciéndolo con su Hijo. Dice entonces que envía un ángel para que le fortalezca en esos momentos difíciles, cuando pasa por valle de sombra de muerte. Y el salmista entonces lo expresa: le fue revelado por el Espíritu de Dios, le fue llevado a su corazón: no temeré mal alguno,
porque tú estarás conmigo. Y Jesús experimenta eso. El Padre no le abandona en ese momento de angustia. Era una noche muy oscura. Porque Juan, en la narración que el apóstol Juan hace de este pasaje, nos dice que Judas y los soldados que fueron con él en ese momento para apresarle, prenderle, dice que llegaron con linternas y con antorchas. Era una tremenda oscuridad la que se sentía o por la que pasaba el huerto en ese momento. Tanto que los soldados que llegan con Judas a prender a Jesús llevan antorchas y linternas. Cuando el apóstol Juan narra esto, lo narra de esa manera. El versículo 6 del capítulo 91 de Salmos, un pasaje muy conocido para nosotros en estos tiempos, dice: ni pestilencia que ande en la oscuridad. La oscuridad entonces es sinónimo de muerte, de enfermedad, de prisión. Dice que toda pestilencia, parece que no dice, pero nos sugiere el Salmo 91, se genera en la oscuridad. Ni pestilencia que en medio de la oscuridad pase en ese momento. Y es la oscuridad, es en la oscuridad. No hay otra, o tal parece que la oscuridad es, podríamos decir, que el lugar donde habitan los demonios. Yo miro esto y lo expreso, o lo traigo a colación. La oscuridad como una situación dura y difícil por la que nosotros atravesamos muchos momentos y muchas veces en nuestra vida. Oscuridad. Y creo que son momentos de oscuridad los que vive la humanidad en estos tiempos. Y por qué no decir mucha iglesia. Mucha iglesia cae en esta situación. Mucha iglesia es llevada, es atraída en estos momentos de dificultad a momentos de oscuridad. Mucha iglesia padece esto, pero hay una buena noticia de parte de Dios para nosotros en esta noche. Si nosotros miramos en Génesis, en el capítulo 15, el versículo 12, dice: más a la caída del sol le sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Abraham, el amigo de Dios, ese hombre que caminó con Dios, decía ahora que tal vez en estos momentos la iglesia es atraída, es llevada a momentos de oscuridad, de terrible oscuridad. Y allí en la oscuridad vienen temores, viene angustia, viene desolación. Dice el Salmo 91 que vienen pestes y destrucción. Tantas cosas se generan, nacen en la oscuridad. Decía que es muy posible, muy probable que los demonios habitan en la oscuridad. Y allí, cuando estaba diciendo que la iglesia en estos tiempos, tal vez mucha iglesia es llevada, es conducida a la angustia en la oscuridad, yo veo a Abraham, el amigo de Dios, el hombre que caminaba con Dios, el hombre de los altares. Dice que le sobrecogió sueño y un temor a causa de la oscuridad que cayó sobre él. No estamos exentos de lo que puede traer a nuestras vidas y causar en nuestras vidas una terrible oscuridad. Ahora, dentro de todo este panorama tan oscuro, hay una luz de esperanza para la humanidad y con mayor razón para nosotros como iglesia. Con mayor razón para ti, iglesia Manantial al Mundo. Que esta palabra te conforte, que esta palabra te sustente, que esta palabra te levante. Porque hay dentro de todo este panorama tan oscuro, repito, una luz de esperanza para nosotros, los que nos aferramos, los que nos congregamos alrededor de su palabra.
Porque el salmista, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, dice: aunque yo ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Escúchame esto, iglesia Manantial al Mundo. Escúchame esto, iglesia que te congregas con nosotros, que en este momento presta atención a esta palabra. Dios jamás dejará a sus hijos solos en la oscuridad. Dios jamás dejará a sus hijos solos en medio de la oscuridad. Porque fue en la oscuridad cuando Jacob dormía y Dios se manifiesta a él. Fue en la oscuridad cuando Jacob, recordamos, iba huyendo de su hermano y llegó en ese momento donde tal vez era el momento para descansar. Cayó la noche y allí en medio de la oscuridad Dios ministra su corazón. Recordamos que ve la escalera que subía de la tierra hasta el cielo y todo lo que pasa en ese momento. No es nuestro tema en este instante, pero usted conoce bien ese pasaje. Pero fue allí, en medio de la oscuridad de la noche, donde Dios trajo sueño y se reveló a él. Y en Génesis, en el capítulo 28, en el versículo 15, dice: y aquí yo estoy contigo, le dice esa noche Dios a Jacob. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y hay una palabra de parte de Dios para nosotros en esta noche, para nosotros como iglesia en esta noche, para ti como iglesia, para cada persona que se congrega con nosotros, allá donde esté, en el lugar donde se encuentre en este momento. Es la misma palabra que Dios desató en la oscuridad, en medio de la oscuridad, sobre Jacob y para Jacob. Y es la misma palabra que Dios trae para nosotros en este tiempo de oscuridad para el mundo, pero que de un momento a otro puede tocarnos a nosotros también. Y Dios está diciendo entonces: no te dejaré. Yo no te voy a dejar, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra. Te volveré a traer a esos momentos donde puedes entender que voy a sacarte de este confinamiento, de que voy a llevarte de nuevo a congregarte. Yo te voy a llevar allá, yo te voy a sacar de este lugar tal vez de extraña prisión, porque yo no te voy a dejar hasta que haga contigo lo que te he dicho que haré. Hay una tremenda promesa de parte de Dios para nosotros en este tiempo de oscuridad. Éxodo capítulo 14, en el versículo 21, dice: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por un recio viento oriental toda aquella noche. Una vez más habla de oscuridad. ¿Y qué pasó en esa oscuridad? Y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Eso dice Éxodo 14, 21. Cuando el pueblo estaba frente al mar, Faraón y su ejército estaba delante de ellos también. Y se presentía la muerte para el pueblo. Y ellos llegaron a desfallecer. ¿Qué iban a hacer en ese momento? Era un momento, y fue un momento de angustia, donde ellos claman a Moisés. ¿Qué iba a pasar con ellos? Faraón estaba detrás de ellos y el mar delante. No había nada que hacer. Y tal vez fueron los momentos de oscuridad más tremendos. Dice que fue en ese momento de oscuridad cuando Dios da una orden y le dice a Moisés que extienda su vara sobre el mar, y dice que separó las aguas. La tierra entonces se abrió y el mar tomó otro lugar, pero quedó entonces un camino abierto para que ellos pasaran. Y al final de todo, ellos pasan al otro lado y arman tremenda fiesta por lo que Dios había hecho. Fue un momento de oscuridad tal vez como nunca habían vivido o había vivido el pueblo de Israel. Temor y angustia vino sobre ellos porque Faraón iba a terminar con ellos, a matar a muchos y a llevar prisioneros a otros. El mar estaba delante y la noche era oscura, pero Dios aparece en ese momento para traer buenas noticias para ellos, para traer salvación, para traer salida al problema que vivían. Y esto termina en una tremenda fiesta de gratitud,
por lo que Dios hizo esa noche con ellos. Fue la más terrible y tremenda noche para el pueblo, pero fue en la noche donde Dios se apareció para traer sobre ellos lo mejor. Dios se levanta esa noche para decirles que iban a vivir, que iban a pasar y que iban a vivir en esa tierra, que Él les iba a dar vida, que no iban a morir, que no iban a perecer, que Él les iba a dar vida para vivir en esa tierra que Él les había prometido. Y yo quiero invitarles para que vamos a Marcos, al capítulo 4, Marcos en el capítulo 4, el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, en el versículo 35 en adelante, dice: aquel día, cuando llegó la noche, otra vez, les dijo Jesús: pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, les tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba la barca. Y él, Jesús, en la popa estaba durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Tremenda tempestad la que se levanta. Y el versículo 35 dice: cuando llegó la noche, una vez más aparecen las tinieblas para causar un tremendo temor en los discípulos, porque es en ese momento de oscuridad donde se levanta una tremenda tempestad. El versículo 37 dice: pero se levantó una gran tempestad. Dice una gran tempestad. Y no era cualquier cosa, no fue cualquier viento. Era una noche oscura y una gran tempestad. Se juntan dos cosas terribles. No sería una noche fácil. En este caso, nosotros somos tipo de esa barca, y así están muchos en estos momentos. Así hemos estado muchos, tal vez, en algún momento de nuestra vida. Y así tal vez se encuentran muchos, tal vez ahora. Versículo 38. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Él estaba allí. Él estaba con ellos. Y creo que esto es una buena noticia para nosotros. Jesús está. Por lo tanto, yo no tendré ningún temor. En las noches más oscuras es cuando Jesús está más cerca. Se levanta una tremenda tempestad, la barca se está hundiendo, el agua penetra en la barca y hay una noche muy oscura. Pero Jesús estaba allí. Y entonces yo no puedo tener temor, porque en las noches más oscuras parece que es cuando Jesús está más cerca de nosotros. Y esta es una tremenda noticia, porque el versículo 40 Jesús le dice: ¿por qué estáis así? Él dijo el salmista, y al salmista le fue revelado: cuando yo pase por esa noche oscura, tú vas a estar conmigo. Y Jesús le dice a ellos: ¿por qué estáis así? Se revela a ellos. Les hace sentir que su presencia está con ellos en ese mismo momento. ¿Por qué estáis así? Y es la palabra que trae Jesús para muchos en esta noche. Es la palabra que trae Jesús para nosotros en esta noche. ¿Por qué están así? Yo estoy aquí con ustedes. ¿Qué es lo que Él te ha prometido? Él les había dicho: pasemos al otro lado.
¿Qué es lo que Él te ha prometido? Entonces, ¿qué es lo que Él me ha prometido? Por encima de la oscuridad y la tormenta, si Él te dijo, pasemos al otro lado, Jesús lo va a cumplir. Jesús lo va a hacer. ¿Cuántas veces nosotros tenemos tanto temor a la oscuridad? ¿Cuántas veces nosotros tenemos tanta angustia en la oscuridad? Cuando llegan esos momentos terribles de oscuridad a nuestra vida, de tormenta a nuestra vida, tenemos temor a la oscuridad. Pero hemos visto en esta noche por la palabra que es en la oscuridad cuando su cuidado y su amor están más cerca de nosotros. Dios, muchas gracias por tu palabra. Gracias por ministrar a nuestro corazón y a nuestra vida tu palabra. Gracias por traer una palabra profética que traiga cumplimiento en esta noche, a cada corazón, a cada vida. Gracias porque tal vez hay tantas personas atemorizadas, con temor en su corazón. Dice aún que los discípulos se quedaron dormidos a causa de la tristeza. ¿Cuántas personas pueden estar pasando en este momento por allí? ¿Cuánta iglesia puede estar sintiendo esto? Pero hay una buena noticia. Y has traído una buena noticia para nosotros. Tú estás con nosotros, tú estás en la barca. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Gracias por hacer real esa palabra para mi vida. Gracias por hacer real esa palabra en la vida, en el corazón de cada uno de los que están sintonizados con nosotros esta noche. Gracias por hacerlo real para nosotros. Muchas gracias en el nombre poderoso de Jesús. Y yo quiero invitar a cada persona que por primera vez nos escucha, los que han sido invitados allá en su casa para congregarse, allá en el lugar donde usted está. Yo quiero que usted no deje pasar este momento sin abrirle la puerta de su corazón a Jesús. Dígale allí donde usted está, dígale conmigo, Señor Jesús, yo te necesito. Dígale, yo te abro la puerta de mi corazón y te recibo como Señor y único Salvador de mi vida. Dígale, gracias por perdonar todos mis pecados, porque yo reconozco que soy pecador. Dígale, escribe mi nombre en tu libro y hazme una persona nueva a partir de hoy. Amén y amén. Padre, muchas gracias por cada persona que te ha abierto la puerta de su corazón en esta noche. Gracias que tú sigas, oh Dios, edificándoles, que ellos puedan crecer en ti, oh Dios, a partir de este momento. Y yo oro, Dios, por tu iglesia. Oro por la iglesia que se congregue en este instante, Señor, este momento allá en sus hogares, por los que están, Señor, aquí en esta ciudad y en esta nación y en diferentes lugares del mundo aún, Señor. Gracias porque tú estás con ellos. Gracias por lo que tú estás haciendo. Gracias por hacer real y viva esta palabra en sus vidas. Gracias, Dios Todopoderoso, porque tú estás con nosotros, guardándonos, rodeándonos, porque estamos dentro de ese castillo fuerte que eres tú, de esa roca inconmovible, nuestro pie seguro en ti, oh Dios. Muchas gracias, porque en ti estamos seguros, porque tú eres nuestra fortaleza, esa fortaleza en la que estamos guardados, y porque tú eres escudo alrededor de tu pueblo. Muchas gracias porque tu palabra nos ha dicho, no tengan temor, no tendrás temor, oh Dios. Y caminamos, nos movemos en esa palabra. Yo bendigo tu iglesia Manantial al Mundo, bendigo a cada uno de mis hermanos, líderes, anfitriones, Timoteos y todos los que sirven en los diferentes ministerios. Reciban esta palabra de parte de Dios. Ustedes están guardados bajo la cubierta de sus alas. Debajo de sus alas están seguros. Y hay un escudo alrededor de sus vidas. Ustedes no temerán. Y hablo a cada una de las personas que se conecta con nosotros ahora. Ustedes son partícipes de esta palabra. Ustedes son partícipes de la palabra que Dios trae en esta noche. Esa palabra es para usted que quiera recibirla y apropiarse de ella en este momento. Padre, muchas gracias por bendecir tu pueblo, por guardar tu pueblo, Dios. Por bendecir tu pueblo de una manera sobrenatural, Dios, como nosotros lo esperamos de ti siempre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén y amén. Dios le bendiga. Dios les bendiga, familia pastoral. Gracias por seguir ahí a través de este canal dándonos alimento espiritual. Dios me les bendiga a cada uno de los anfitriones, líderes de célula, Timoteos,
cabezas de línea, muchas bendiciones para los pastores de jóvenes. Dios me les guarde y me les bendiga. Queremos dejarlo con esta maravillosa palabra que encontramos en Romanos 8, del 37 al 38, donde el versículo 38 termina diciendo: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, nos podrá separar del amor de Cristo. Recuerde, ni lo presente, ni lo porvenir, aún ni la pandemia, nos va a separar del amor del Señor. Dios me les guarde, me les bendiga grandemente, y de esta salimos juntos. Bendiciones. Dios me le bendiga, iglesia. Desde aquí, desde casa, la familia López Hernández, le mandamos un saludo muy especial, un saludo de esos que expresamos, un rompecostillas. De pronto físicamente no estamos, pero sí estamos unidos en oración, sí estamos reunidos en un mismo sentir. Y queremos regalarle un salmo muy especial: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91. Dios me le bendiga, y desde aquí le mandamos una oración y decirle que Él está con nosotros, que Él ilumina nuestro andar, que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestras vidas. Amén. Dios me le bendiga, y muy pronto nos estaremos viendo. Mil bendiciones. Chao, bendiciones.